Independientemente de la cámara que tengamos, ya sea de celular, una DSLR, una mirrorless, todas las cámaras en este mundo tienen estas tres separaciones, podríamos decirlo. Podemos separar la cámara en estas tres y vamos a ir una por una. Tenemos el lente, tenemos el cuerpo y tenemos el sensor. En este video vamos a hablar sobre el sensor, ¿ok? El sensor es un elemento que está colocado dentro de la cámara que no podemos quitar en ningún caso, y que lo que hace es transformar la imagen en señales eléctricas que dan lugar a una imagen. Al principio habíamos visto que una imagen es una serie de píxeles, entonces lo que hace el sensor es, a través de señales eléctricas, transformar esta luz en píxeles. Este sensor está formado por una matriz de millones de diminutas celdas llamadas fotocitos. Y dentro de cada una de estas celdas, o sea, dentro de cada fotocito, hay fotodiodos, ¿ok? Si pueden ver acá, vamos a poner el mouse, esto es un fotocito, este cuadrado es un fotocito. Y estos pequeños cuadraditos son los fotodiodos. Estos fotodiodos son componentes electrónicos que son sensibles a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos más fotocitos o más fotodiodos, el sensor puede ser más o menos sensible a la luz, ¿ok? Esto es importantísimo entenderlo porque en la medida en la que nosotros tengamos un sensor más pequeño o más grande, pero con más fotocitos o más fotodiodos, pues vamos a tener mejor o peor sensibilidad a la luz. Para entenderlo, vamos a ver cómo se dividen los diferentes tipos de sensores según su tamaño. Están primero los sensores de formato medio, que son los más grandes, a diferencia de los de formato completo, que son un poco más pequeños. Yo sé que esto es complejo, porque el formato completo debería ser el más grande y el formato medio, pues medio, pero no. El sensor más grande es el de formato medio. Estas son cámaras que están pensadas para hacer, por ejemplo, cámaras de cine o cámaras muy costosas. Luego tenemos el formato completo o el full frame, que es como el estándar. A partir del formato completo o del sensor full frame es que nosotros calculamos el factor de recorte. A partir del sensor de formato completo es que nosotros determinamos si un sensor es más pequeño o más grande que el full frame, ¿okay? El full frame diríamos que es el estándar. ¿Por qué? Porque justamente mide 35 milímetros, que es lo que medían las películas de cine, de las cámaras analógicas, era el tamaño que tenían, entonces es el estándar. Entonces podemos decir que un sensor es más grande que un full frame o más pequeño que un full frame. Es el punto de referencia que tenemos en los sensores. Luego tenemos los APS-C, que son sensores recortados ligeramente más pequeños y que justamente la proporción que recortan la imagen es de 1.52. En el caso de formato medio, como es más grande, la proporción que recortan es menor a 1. Entonces es porque es un sensor mucho más grande. Luego tenemos el formato de sensor de micro 4 tercios. Es un sensor mucho más pequeño cuyo factor de recorte es 2. Eso quiere decir que es el doble de pequeño, ¿ok? Un poco complicado entenderlo, pero hace sentido cuando ven esta gráfica. Luego tenemos los sensores de 1 pulgada. Están principalmente ubicados en drones, pero hoy en día hay algunos celulares que ya están implementando sensores de 1 pulgada, lo cual es fenomenal y ayuda muchísimo a tener una luz mucho más bonita, tener mayor sensibilidad a la luz. Y los sensores de media pulgada, que están en la gran mayoría de celulares. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque así como tenemos diferentes tamaños de sensor y hemos visto que generan un factor de recorte según la cámara que tengan, la perspectiva que tengamos, el ángulo de visión, va a ser diferente incluso si utilizamos el mismo lente en dos cámaras distintas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, utilizamos un lente, llamemos un 50 milímetros, en full frame se multiplica por 1. Su factor de recorte es 1. Entonces es el ángulo de visión de un 50 milímetros. Ese mismo lente, 50 milímetros, en una cámara APS-C, por ejemplo, se multiplicaría su ángulo de visión por 1.52. Entonces ese lente 50 milímetros ahora nos da un ángulo de visión de tal vez un 80-85 milímetros. Es mucho más cerrado y tiene mucha más distancia, ¿ok? Entonces el mismo lente ocupado en dos cámaras puede variar muchísimo. Es por eso que es importante conocer qué tipo de sensor nosotros tenemos en nuestras cámaras. Para que entendamos un poco mejor esto del sensor y los fotocitos, pues lo vamos a ver de esta forma, ¿ok? Dentro del sensor
Voy a colocar por aquí el mouse. Por ejemplo, tenemos esta cámara, este es el objetivo, este es el cuerpo y aquí está el sensor. Si nosotros vemos este sensor y nos acercamos a él, vamos a encontrar justamente los fotocitos y dentro los fotodiodos. Lo que va a permitir esto es convertir toda esta luz en píxeles. Si nosotros tenemos un sujeto y lo fotografiamos, el sensor nos va a mostrar toda esa imagen según el ángulo de visión que tengamos. Pero si nosotros nos acercamos lo suficiente, vamos a poder ver cada píxel, cada cuadradito de información de luz y color que ha recogido este sensor. Entonces, ¿qué pasa? Que como les decía, un sensor que tenga más megapíxeles, quiere decir que divida la imagen en cuadraditos más chiquititos, lo único que va a hacer es que podamos hacerle más zoom, pero no tiene nada que ver con que sea una imagen de mayor calidad, simplemente es de mayor tamaño, ¿ok? En el siguiente video vamos a ver esto de los tipos de cuerpos, para que entiendan la diferencia entre una cámara DSLR con espejo y una mirrorless sin espejo, pero es importante conocer de momento esto del sensor y los fotocitos porque define enteramente la cantidad de luz que recoge nuestro sensor y por ende usualmente es mejor un sensor de mayor tamaño porque recoge de mejor forma la luz.